Vamos a hablar de lo que son las cargas distribuidas. Y como pondrían en los diccionarios, reducción de. Vamos a hablar de reducción de cargas distribuidas, pero primero vamos a entender qué es lo que son esas cargas distribuidas. Les ponía el ejemplo de un pórtico simple formado por la columna, la viga y la siguiente columna. Esa viga encima de ella tiene a la losa y la función de la viga en principio es soportar, como digo ella, su propio peso, pero además la carga o peso proveniente de la losa. De la sección de la noche falta alguien que no ha firmado. Ya está transmitiendo, perdón, que esa losa está transmitiendo su peso sobre esa viga como una fuerza puntual ahí justo en el centro de la viga. Esa respuesta puede ser ambigua, puede ser sí, como puede ser no. Me explico. En la práctica y en la realidad, peso por cada milímetro que tomemos de viga, esa viga va a estar recibiendo el peso de un pedacito de papel de la losa, ¿cierto? Entonces ese peso total que puede tener esa losa actuando sobre esa viga está repartido a lo largo de la longitud, ¿cierto o falso? ¿Sí? Entonces eso se convierte, ese peso que viene de esa losa, en una carga que está distribuida a lo largo de la longitud del elemento estructural que es la viga. ¿Entienden esa idea? Y esa carga distribuida a lo largo de la longitud que tiene la viga es algo que podríamos nosotros representar así. Es uniforme, vale siempre lo mismo y es el peso de la losa. Y tiene un valor Q, que normalmente las cargas distribuidas las denotamos con la letra Q. ¿Qué ocurre con esa carga? Que esa carga está distribuida, como bien dije, a lo largo de toda la longitud de ese elemento que es la viga. Por lo tanto, decimos que es una carga distribuida por cada metro lineal del elemento. Entonces esas cargas se miden normalmente en unidades de peso entre kilogramos por metro lineal de longitud, pues kilo sobre metro. ¿Ok? Entonces, imaginémonos un momento. ¿Están entendiendo lo de la carga distribuida de esa manera? Sí. ¿Captan la idea? De la misma manera, imagínense que esto sea un depósito ahí arriba. Y ahí es un depósito de materiales de construcción, ese piso ahí arriba. Nosotros estamos en el sótano y aquí arriba llegan las máquinas y descargan los camiones. Supongamos que ahí apilan arena. Llegó un camión y vació una arena. El montoncito de arena va a adquirir una forma cónica así invertida, ¿cierto? Así se vació, desperdigó y hace esto. Si yo tomo ese montoncito de arena, que va a estar casi siempre, va a ser algo así, y está aplicada, actuando sobre esa losa, que a su vez transmite carga a la viga. Si yo tomo este pedacito, considero este tramito de arena va a pesar menos que este, menos que el otro, ¿cierto? Porque en la medida que la forma, la altura de ese cerro de arena aumenta, en la medida en que esa altura aumenta el volumen de arena y por tanto aumenta el peso, ¿cierto? Entonces esta carga que transmite, por ejemplo, esto, no es una carga uniforme, no vale lo mismo siempre. Entonces esas cargas distribuidas pueden ser uniformes, como puse yo en el caso de la losa, porque la losa se supone que es constante en altura, es la misma siempre, entonces cualquier pedacito que yo tome de losa va a pesar siempre lo mismo. Pero cuando yo tengo un elemento distinto ahí que tenga yo que representar, ese elemento diferente va a transmitir una carga que puede ser variable, ¿cierto? Entonces, lo que quiero dar a entender es que esas cargas distribuidas en los elementos estructurales pueden ser uniformes o pueden ser variables. Entonces el hecho está en que nosotros, como les digo, sobre nuestras estructuras, la mayoría de las cargas actuantes serán de ese tipo. Ustedes van a calcular un edificio y están en una zona tal, cerca de la playa, etcétera, etcétera. Muy posiblemente ustedes puedan
puedan considerar el efecto del viento actuante en esa estructura. Yo voy a considerar que si yo tengo ese edificio que estoy proyectando, como sea, yo voy a decir, el viento es una fuerza puntual aquí. Así actúa el viento sobre la edificación. ¿Verdad que ella actúa en toda su altura? Entonces esa carga de viento eventualmente yo la tendría que representar como una carga horizontal actuando en toda la altura del edificio, es una carga distribuida en su altura. ¿Cierto? Las cargas sísmicas, ustedes saben, el efecto del sismo, estamos adelantándonos, pero cuando se calculan edificaciones, no solamente se calculan para que soporten pesos y cargas directamente de la edificación, sino que se calculan para soportar estos eventos naturales como por ejemplo los sismos. Entonces existe la norma donde se especifica. ¿Ustedes saben algo de sismo? ¿Saben algo? ¿Ah? ¿Saben que eso existe? O sea, me refiero, las cargas sísmicas actúan sobre las estructuras, se deben considerar en el cálculo de tal manera que tengamos edificaciones sismo-resistentes que sean capaces de soportar la intensidad de los sismos. Todo está normalizado, todo está en la norma. Ustedes saben que en todos los países ya tienen eso estudiado dependiendo de la se me fue la palabra. No, ya más que me tengo que acordar de la palabra. Bueno, de la actividad que presente normalmente las fallas tectónicas que están ahí abajo de nuestro suelo, que ya están identificadas. Entonces existen las fallas y en donde hay unas fallas muy activas, el nivel de sismo es más intenso o más frecuente. ¿Por qué al Guayana aquí se le llama el macizo guayanés? ¿Por qué qué? Ocurre muy poco sismo. ¿Por qué poco sismo? Porque es una roca maciza que hay abajo, por eso mismo se le llama macizo guayanés. Una placa tectónica. No hay fallas allá abajo, no hay fallas activas allá abajo que generen sismo. Una roca maciza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oír hablar de que tembló en Guayana. En cambio hablemos del terremoto de Caracas, de la zona de los Andes, de Cariaco, allá en Sucre. Son zonas son ciudades o poblaciones que se encuentran en zonas de cierta actividad sísmica importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo les hablaba ahorita de que todo está normalizado, la norma tiene a Venezuela dividida en zonas sísmicas dependiendo de en qué zona de fallas están. Y en función de esa división que tenemos, cuando se hacen los cálculos, la norma da ciertos factores de mayoración de carga, ciertas cosas que hay que considerar cuando se calcula, de tal manera que una edificación calculada para funcionar en Caracas no va a ser la misma estructura. Puede tener las mismas vigas y columnas y todo esto, pero el acero de refuerzo va a cambiar, etcétera, etcétera. Si yo esa misma estructurita la quiero construir en Guayana. ¿Me explico más o menos? Todo este cuento viene cuando yo empiezo a empiezo a hablar de todo un poco, pero porque yo les mencionaba la acción del sismo en las edificaciones. Resulta y acontece de que cuando nosotros consideramos el efecto de los sismos, el efecto de los sismos se transmite o se considera así como una carga actuando en la dirección verticalmente en el edificio, en dirección horizontal. ¿Por qué? Porque el sismo se manifiesta con movimientos en esta dirección que transmiten fuerzas en dirección horizontal y entonces eso hace que los edificios se van a mover. Entonces el efecto del sismo se considera como cargas también distribuidas así. Todo lo que son cargas por efecto de pesos y elementos que conforman movimientos son cargas horizontales. Entonces el cuento largo es que los edificios están sometidos a la acción de cargas puntuales, a la acción de cargas distribuidas, que pueden así ser uniformes, pueden tener formas variadas, esas cargas. Entonces imagínense que yo sé que si yo voy a calcular, porque me interesa determinar el momento producido por una fuerza cualquiera, ¿qué hacíamos nosotros en su forma más básica? El momento es F por D, o D por F, ¿cierto?
El valor de la distancia al eje de los momentos por el valor de la fuerza. Pero ¿cuál es el valor de la fuerza en un caso así? ¿Cuál es la fuerza? La fuerza se mide en unidades de kilogramo fuerza, newton, etcétera, etcétera. Yo aquí no tengo kilogramos, yo tengo aquí kilogramos sobre metro. La unidad no coincide. Esto no es una fuerza, esto es una carga. ¿Lo ven? Entonces, si yo quiero calcular el momento, ¿qué fuerza uso? ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cuál es la distancia o cuál es la fuerza? No la conozco, ¿cierto? ¿Entienden la idea de lo que les estoy diciendo? Aquí es donde hablamos de sistemas equivalentes, porque esto forma parte de lo que se lleva en los libros, de lo que los libros hablan de sistemas equivalentes, donde nosotros vamos a buscar un sistema equivalente a este, donde yo tengo una carga distribuida, voy a eliminar la carga distribuida y la voy a sustituir por una fuerza puntual, con la cual si yo puedo trabajar matemáticamente, por ejemplo, para calcular momentos o para buscar resultados de fuerza. ¿Entienden la idea? Entonces, cuando yo les pongo carga distribuida, reducción de, o sea, vamos a hablar de cómo reducimos esas cargas actuales que son distribuidas a lo largo de la longitud de los diferentes elementos y las vamos a convertir en cargas puntuales con las cuales sí podemos trabajar como ya dije, calculando momentos, calculando resultantes de fuerza. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se busca la resultante de las cargas distribuidas? Doce. Vamos a llegar a 15.